Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Marcelo Ramal, economista, hombre de izquierda y amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, hay una placa donde están resumidas ahí las medidas que anunció ayer Dante Caputo. En esa placa que ahora vamos a ver en pantalla, está resumida los anuncios, ¿no? No se renuevan contratos laborales del Estado con menos de vigencia, está bien, suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Esto es para que los periodistas que critiquen por ahí digan, pues sacan la pauta. Creo que va a afectar únicamente a las pymes, a las radios comunitarias, ¿no? A los medios de comunicación alternativos, eso sí los afecta. Reducción de cantidad de ministerios y secretaría, reducción de ATNs a las provincias, eliminación de licitación de la obra pública y suspensión de la ejecución a las licitadas que aún no arrancaron. El primer tramo, estas primeras 5 medidas. ¿Separa todo? Sí, a ver, bueno, ahí terminaste de colocar, digamos, las otras cuestiones que son muy graves, como el tarifazo, ¿no es cierto?, en los servicios públicos, la devaluación del 100%. Estas son, digamos, las dos cuestiones, los dos pilares centrales de todo esto que se anunció ayer. La dolarización de las tarifas públicas y, por otro lado, ¿no es cierto?, esta medida de evaluar en más de un 100% en prácticamente un día. Ahora, de otras cosas no se habla y son muy graves. ¿Por qué? Porque se está construyendo el mito de que acá, bueno, hay un ajuste, que todos van a tener que pagar de una u otra manera. No, acá se están confiscando los salarios y las jubilaciones, es decir, una transferencia de riqueza impresionante, gigantesca, de los trabajadores al mundo del capital, con el propósito muy claro de salvar justamente los intereses capitalistas. Por ejemplo, ayer se anunció que va a haber una suerte de seguro de cambio, una transformación de deuda privada, es decir, la deuda de los importadores, muchas veces con sus propias casas matrices, en una deuda pública a 4 años, de la cual se va a hacer cargo el Estado. Por otro lado, la gran mentira de que ahora se termina de emitir. No emitirán para pagar aumentos salariales, para pagar reajustes jubilatorios, pero van a seguir emitiendo para remunerar a las LELIQs, a los PASES, para intervenir en el mercado de deuda pública y comprar títulos como lo viene haciendo el Banco Central. Y por lo tanto, la conclusión a la cual uno puede llegar es que esa confiscación a salarios y jubilaciones va a pagar un enorme rescate al capital, a las grandes empresas, a los bancos. Ese es todo el secreto de esta improvisación, que ni siquiera se lo puede llamar programa económico, que anunció Caputo en el día de ayer. Sí, verdaderamente no es un programa económico, son medidas, si querés, a medida de que yo le voy comentando y contando cuál va a ser la pregunta. Podemos ver la segunda parte de la placa con Marcelo Ramal. A ver, hay un leitmotiv que siempre llevó adelante Milei, que decía que había que sacar las pautas, que la reducción de los cargos políticos, llevarlo a 9 ministerios, pero eso nada más el 0,014, 0,26 del presupuesto del PBI. Pero acá tenemos reducción subsidio a la energía y el transporte, quiero que me hables de eso, congelamiento del potenciar trabajo en valores al 2023, o sea, va a aumentar todo, pero aquel que cobra un plan, el famoso planero, va a cobrar lo mismo que el 2023. El dólar oficial, que se especulaba 600, 550, 650, 800, primer sacudón. Aumento del impuesto del país de las importaciones, bien lo decías vos, reemplazo de la CIRA por un sistema de importación sin autorización previa, y duplicar la UH y aumentar el 50% la tarjeta alimentar, porque punto número 10 dicen que piensan un poco en el que menos tiene. De todo esta segunda parte... Claro, bueno, esto de la duplicación de la UH y aumentar el 50%, esto es como el torturador que le mete, ¿no es cierto?, media hora de picana al preso y después le da un vaso de agua.
Y alguien dice, pero mira, le dio un vaso de agua. Naturalmente simplemente busca encubrir, colocar un poco de cosmética sobre todo ese ajuste. Mira, esto que vos decías, congelamiento de planes sociales y ahora jubilaciones, porque a estas 10 medidas que ustedes señalaban hay que agregarle dos cuestiones muy importantes. Una es que quieren restaurar el impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias, y en segundo lugar, eliminar la movilidad jubilatoria de los saberes previsionales. ¿Qué significado tiene esto? A ver, como la inflación va a ser del 50% en 2 meses, no hay que olvidarse que esa inflación tiene un impacto sobre la recaudación impositiva. Porque, lógicamente, un producto que antes valía 100 y ahora vale 200, recauda más de IVA con un precio mayor. Si se vende. Si se vende, va a haber una retracción, ¿no es cierto?, por el menor consumo. Pero, como ustedes bien decían, la yerba, la carne, el trabajador va a tener que prescindir de otras cosas, pero no puede prescindir del alimento. Entonces va a haber un impacto en la recaudación. Contra esa escalada en la recaudación de impuestos, en valores nominales, ¿no es cierto?, ¿qué vas a tener? Un congelamiento de jubilaciones y seguramente de salarios de la administración pública. Entonces, sobre el hambre, vamos a decirlo claramente, de jubilados, maestros, trabajadores de la salud, van a cerrar la brecha fiscal. ¿Y para qué? Inútilmente. ¿Por qué? Porque la mayor torpeza de ayer de Caputo, diría torpeza, diría también ignorancia, es haber presentado la crisis de la Argentina como un problema fiscal. No. Lo hizo hasta con cierta perversión, porque dijo lo siguiente: ojo, no vayan a creer que el problema de la Argentina es un problema de deuda, que nadie crea que es un problema de deuda, no. Deuda que él tomó, digamos, ¿no? Es un problema fiscal. El tipo cuidaba a su clientela, ¿no es cierto? El gran tomador de deuda no quería hablar de la deuda. Entonces coloca el problema fiscal. Miren, con todos estos ajustes terribles, la Argentina puede hacer un ahorro ¿de cuánto? 5.000, 10.000 millones de dólares por año. Los servicios de deuda en los próximos años son entre 20 y 25.000 millones de dólares por año. Argentina tiene un problema financiero y de endeudamiento y no un problema fiscal. Y el propio Milei lo reconoció el domingo en su discurso, cuando hizo esa famosa cuenta de que el déficit de la Argentina son 15 puntos del PBI. Y enseguida dijo 10 del Banco Central, que es deuda del Banco Central, más 3, que son los intereses de deuda del Tesoro, y por lo tanto de esos 15 solo quedan 2 puntos de déficit fiscal, digamos, operativo o corriente. Es decir, que la crisis argentina está relacionada directamente con el enorme nivel de endeudamiento. Los trolls pagos del mileísmo me atacaron hoy porque justamente tuiteé en relación a esto, puse Caputo se equivoca. Dice que Argentina se endeuda porque gasta más de lo que ingresa. Es al revés. Tiene déficit fiscal por los niveles gigantescos de endeudamiento. Marcelo, te quería preguntar algo, porque te lo pregunto tanto vos como economista como también dirigente político. ¿A qué momento de la historia nos podríamos remontar según estas medidas que mencionaba ayer Caputo? Porque algunos lo comparaban con el Rodrigazo, otros con el 2001. Digo, ¿hay algún punto de comparación que podamos decir como, bueno, cuando se tomaron estas medidas pasó esto? Bueno, lo del Rodrigazo está muy cercano a esto, porque efectivamente en aquel momento el ministro Celestino Rodrigo, ¿qué hizo? Tarifazos, ¿no es cierto?, y una política, ¿no es cierto?, de devaluación brusca de la moneda,
Y ya que tocamos, ¿no es cierto?, el Rodrigazo de 1975, recordemos que el Rodrigazo fue respondido con una huelga general autoconvocada. Sí, y también el Rodrigazo fue una medida inesperada. Esto fue una devaluación anunciada por meses. Cuando lleguemos vamos a devaluar. Sí, estaba un poco colocado, digamos, esto que podríamos llamar un golpe de estado económico, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente, ¿no es cierto?, se puso de manifiesto. Ahora, la historia argentina tiene varios episodios de esto, tiene el famoso ajuste de López Murphy, ¿no es cierto?, ya en las vísperas prácticamente del 2001, y siempre ha existido una respuesta del pueblo argentino frente a situaciones. Pero creo que los ajustes no eran como tan estas. drásticos como estos. Me parece que eran ajustes terribles, pero no tanto como estos, me parece a mí. O por ahí, como pasó hace tiempo, uno... No, fueron muy importantes. Lo del 75 fue importante. Acordemos, ¿no?, del 2001, la reducción de 13% en los salarios estatales. Tiene estas características y no ha resuelto nada. Eso también hay que señalarlo, porque después de todo esto continúa el cepo. No tienen condición para decir, bueno, después de todo esto liberamos el mercado de cambios, porque tienen plena conciencia de que podría desatarse luego una corrida Ahora, Marcelo, cambiaria. No han resuelto el problema de las LELIQs, que van a seguir remunerando, y en esto insisto, el Banco Central va a continuar emitiendo. A ver, pregúntense ustedes lo siguiente: ¿por qué no disolvió el Banco Central? Dijo, vamos a quemar el Banco Central. ¿Por qué no quemó el Banco Central? Porque necesitan el Banco Central para seguir alimentando el negocio de las LELIQs con los bancos privados. El Banco Central deja de emitir dinero solamente para cortar la obra pública, para no pagarle aumento a los maestros. Pero para indexar las letras y los pases y permitir que los banqueros no pierdan un centavo de la indexación de sus bonos, la maquinita del Banco Central va a continuar Marcelo, imprimiendo a full. Mientras al trabajador se lo despoje del impuesto a las ganancias, por el otro lado los banqueros van a tener beneficios. Voy justamente a esto que vos decís, y apelando a tu poder de análisis, porque nosotros siempre decimos que la política tiene que estar por encima de la economía. Hoy parece que es al revés, que la economía trata de manejar un poco la política. ¿Cómo ves el reordenamiento político? ¿Quién se puede poner al frente de esta gran cruzada? Porque el castigado va a ser el pueblo. Bueno, a ver, indudablemente que, digamos, tu pregunta un poco apunta a dar la siguiente respuesta. ¿Quién va a encabezar, quién va a asumir un liderazgo político de este rechazo, ¿no es cierto?, a todo lo que estamos ocurriendo? Es una pregunta muy importante. Creo que en este punto tenemos que tener en claro que los bloques políticos que han gobernado la Argentina están en este momento en un escenario de enorme desprestigio. Hoy lo que debería ser, por lo menos de nuestro lugar, desde el lugar de política obrera, es muy importante una izquierda que explique lo que está ocurriendo, clarifique, digamos, el alcance, por un lado, de todas estas medidas, y sobre todo ponga de manifiesto la gran mentira de que este es el sacrificio necesario para encontrar la famosa luz al final del túnel. No existe esa luz. Lo único que existe es la pretensión de llevar al trabajador argentino a una situación de hace un siglo atrás. Por eso, lo dijo Milei también el domingo, cuando dijo, queremos volver a los 100 años anteriores, cuando Argentina, ¿no es cierto?, era un feudo de una oligarquía a la cual hasta Sarmiento la llamó la oligarquía junta bosta. Sí, mientras tiraba manteca al techo, los inquilinatos estaban llenos de los trabajadores viviendo en condiciones infrahumanas. Mirá, pero bueno. Te hago una referencia histórica que es interesante. En la década de 1880 se vivió la gran manteca al techo de la especulación financiera y se estableció
la libertad de circulación de diferentes monedas, la competencia de moneda, el programa de Milei. Entonces los bancos privados empezaron a emitir moneda por su cuenta con supuesta garantía oro que no era más que deuda. Todo eso estalló en la crisis del 90, que provocó un hambre y una pobreza tan espantosa que llevó a que 1,5 millones de inmigrantes tuvieran que volverse a sus países de origen, porque Argentina no los podía sostener. Ese es el modelo que reivindica Milei y el que, ¿no es cierto?, de una u otra manera quiere llevar de la mano de este gabinete del terror, ¿no es cierto?, que ha constituido. Así es, Marcelo. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Nos vamos a un corte y a eso estamos con nuestro